Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En el día de hoy volvemos a reaccionar a Diana Ankudinova después de mucho tiempo. En esta ocasión la traemos con una canción de la banda sonora de Dune, una película contemporánea a la que le compuso la música Hans Zimmer, un grosso de las bandas sonoras más importantes como por ejemplo Gladiador, Piratas del Caribe, El Último Samurái y muchísimas más. Así que si les parece no dilatemos más esto y vamos de lleno a ver el video. Ya saben que a mí me encantaría hacer el análisis de corrido y analizar al final, pero para evitar inconvenientes con derechos de autor debo ir segmentando y analizando de a poco. ¡Wow! Chicos, inició con todo. Ya estamos escuchando esta voz tan particular, con este color único y estos sonidos polifónicos. Es muy difícil definir lo que se escucha en la voz de Diana. Ustedes me van a saber entender. Por momentos pareciera que tiene una backup voice, una voz de backup, pero no, es solo la voz de ella, lo que lo hace muchísimo más interesante aún. Y ya arrancó en esta nota muy aguda para lo que sería el sonido que está emitiendo de pecho. Debe ser un la. Sí, efectivamente, está haciendo un la en esa nota de pecho estirado y se está escuchando muy atractiva porque Diana tiene los armónicos graves muy presentes. Si les está gustando mi contenido, por favor déjenme un like y un comentario que me ayudan mucho a crecer en YouTube. Y al estirar este pecho con este grave presente le da este cuerpo y esta profundidad asombrosa. Chicos, la apertura bucal, lo que es esa A súper abierta y estos finales en los que está haciendo una especie de portamento, como un flip, una terminación que le da una belleza única. Y lo que les quería mencionar es que no la estoy viendo tan de cerca, pero la veo muy adulta. Yo la última vez que la vi fue en el programa este que se había presentado y la veía con más cara de nena. Ahora la veo muy adulta y eso me sorprendió. Está haciendo estos saltos, pasando a la nota aguda y volviendo con una facilidad maravillosa. La voz se está escuchando más que limpia, súper precisa y afinada sobre todo. Está haciendo estos saltos, pero está clavando las notas perfectas, lo que es maravilloso. Tiene obviamente un exceso de reverb, porque es el efecto que están buscando, ¿no? El decay y la reverberancia están maximizados, están bastante altos para darle este sonido épico justamente. Qué bella que está, chicos. Está muy bella y me encanta el vestuario temático justamente con la película, pero elevado, ¿no? Muy agradable. No sé lo que está diciendo ella en este momento, pero se escucha como una especie de lamento. Que los que saben lo que está diciendo la letra, por favor, me dejan algo. Gracias.
Bueno, acá estamos escuchando el trabajo de Hans Zimmer al 100%, ¿no? Estamos escuchando toda la instrumentación, este arreglo maravilloso que nos está remontando al desierto en un 100%. Y acá estamos viendo la primer violinista que la están enfocando, pero no la estoy llegando a detectar a ella por separado. Vamos a escuchar. Chicos, este sonido de las cuerdas me parece maravilloso, es un arreglo hermoso. Y ahí estábamos escuchando a un violín sobresalir como una cosa más moderna, rockera, por llamarlo de alguna forma, con un arreglo que predominaba, ¿no? Se lo estaba escuchando muy lindo. Es maravilloso que está iniciando en esas notas agudas y no se escucha el golpe glótico. Se está escuchando muy sano ese ataque, lo que quiere decir que ella está anticipando este sonido y al momento de emitirlo ya está la colocación hecha, lo que es un trabajo magnífico. No los quiero aburrir, chicos, con el mismo comentario, pero miren lo que es la voz de Diana. Realmente es una voz única, súper personal, que uno la escucha y no tiene dudas de que es ella. Y la estoy viendo súper plantada en el escenario con una seguridad arrolladora. ¡Wow! Es maravillosa. No tiene límites esta chica. No sé a dónde va a llegar porque el trabajo que está haciendo es maravilloso. Yo creo que lo último que había escuchado de ella fue Rechemka. O sea, me quedé en el tiempo, la verdad. Y la estoy viendo y estoy completamente sorprendido de todo este trabajo y evolución que ha hecho. Le escucho mucha madurez en la voz también, lo que me encanta seguir descubriendo a Diana. En esta canción no escuchamos mucha variación de dinámicas ni aplicaciones de varios registros porque esta pieza musical no lo requería. Justamente tenía que estar cantando todo en un forte, podía bajar a un mezzo en algunos momentos, pero era todo el tiempo forte, por lo que no le permitió a ella jugar con distintas
distintas texturas, ¿no? Era como una repetición de todo el tiempo lo mismo, pero la escuchamos que llegó al final de la pieza impecable, sin estar fatigada, lo que nos habla de un muy buen trabajo, y me voy más que contento. ¡Qué canción, amigos! Muchas gracias por haber llegado hasta este momento del video. Si les gusta mi contenido, por favor no se vayan sin dejarme un like y un comentario, que a mí me ayuda muchísimo. Si quieren que reaccione a más Diana Ankudinova o a cualquier otro artista, me lo dejan en comentarios que los estoy leyendo. Si aún no se suscribieron, por favor denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Pueden seguirme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. ¡Chao!